Cuando tengo que hablar sobre ese libro, Repensar la anarquía, suelo empezar recordando una anécdota. Hace bastantes años estaba un buen día en compañía de dos profesores de ciencia política y en un momento determinado empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura que se llamaba Ideologías Políticas Contemporáneas, y uno de ellos dijo que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que el anarquismo no era una ideología política contemporánea. Yo, que no participaba de la discusión, me sentí repentinamente obligado a intervenir y dije que estaba de acuerdo, que entendía que el anarquismo era más bien una ideología política del futuro, o al menos que lo es a los ojos de las personas que piensan que el capitalismo se va adentrando a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos conduce, mucho antes de lo que algunos puedan pensar, a un colapso del sistema, algo que desde mi percepción rebrota hacia la actualidad la vieja perspectiva de la autoorganización de las sociedades, desde abajo, desde la autogestión, desde la horizontalidad, desde los principios clásicos del pensamiento libertario. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros para apuntalar esta tesis inicial? Ya sé que la distinción terminológica que os propongo es discutible. Subrayaré que no me interesan tanto los términos que voy a utilizar como las realidades que pretenden retratar. En el uso habitual en el castellano peninsular, los adjetivos anarquista y libertario son sinónimos casi perfectos. Si alguien habla del movimiento anarquista en Navarra, está hablando también del movimiento libertario en Navarra y viceversa. Me interesa, sin embargo, escarbar en las posibilidades que se derivan de eso de que sean sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerzo un poco el argumento, sobreentenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, y que mal que bien se adhiere a las ideas correspondientes. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa más la perspectiva que asocio con el segundo adjetivo, libertario. Sobreentenderé de nuevo que un libertario es alguien que en su vida cotidiana apuesta por la asamblea, la autogestión, la democracia y la acción directas, haya leído o no, que esto importa poco, a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta. A mi entender, en los últimos años y entre nosotros se ha producido un visible auge de las prácticas libertarias, que no necesariamente se ha visto acompañado de un auge paralelo de las organizaciones identitariamente anarquistas. Intento explicar esto de la mano de un ejemplo de nuevo casi personal. Hace 4 años colgué en la red un texto en el que mal que bien reivindicaba la creación de una nueva organización libertaria. Ese texto surgía de una reflexión sobre lo que ocurre en mi universidad, la Autónoma de Madrid. Si alguien me hubiese preguntado entonces, o me preguntase ahora porque el escenario no ha cambiado mucho, ¿cuál es la presencia libertaria o anarquista en mi universidad?, yo habría respondido que se reducía a un grupo muy meritorio que todos los años organiza en una de las facultades de ciencias unas jornadas libertarias a las que acuden 20, 30, 40 personas. Yo partía de la certeza de que en mi universidad los libertarios eran mucho más numerosos que lo que se derivaba de focalizar la atención en ese pequeño grupo y en esas meritorias jornadas, y que merecía la pena hacer un esfuerzo para intentar acercar a tantos libertarios como, pese a las apariencias, hay por ahí. Es cierto que 4 meses después llegó el 15M e hizo que mi artículo quedase visiblemente trasnochado. A mi entender, era claramente preferible la adopción de muchas de esas prácticas libertarias en las plazas y en las calles, con las limitaciones que queramos. Tengo hoy la impresión, sin embargo, de que algo de aquel artículo recupera actualidad, en la medida en que el escenario presente, por la represión, por el hechizo que a los ojos de muchas gentes tienen las opciones electoral, institucional y, en fin, por la conciencia de lo que significa el colapso, obliga a llegar esfuerzos desde la perspectiva libertaria amplia que acabo de retratar. Al margen de lo anterior, mi invitación es a desacralizar palabras como la palabra anarquismo. Siempre que me refiero a esto, suelo recordar que en el año 1976 acudí al primer mitin que la CNT organizó en Castilla-La Mancha, en Manzanares, en Ciudad Real.
Y en el trayecto en autobús se me quedó grabada una conversación que mantenían un hombre de cierta edad y un chaval joven. En un momento determinado el hombre de cierta edad dijo: ¿y tú, chaval, eres anarquista? Y el chaval, creo que con muy buen criterio, replicó: yo soy una cratilla, desacralizando la palabra anarquista. Hace bastante menos tiempo, en Madrid, en una conversación jocosa con un colega, Chema, le formulé la misma pregunta. Le dije: Chema, ¿tú eres anarquista? Y creo que de nuevo con buen criterio respondió: va, tengo días, ¿no? Que era una forma de salir airoso a esa pregunta. Segunda observación que quiero haceros. La propuesta libertaria plantea inevitablemente una discusión relativa a la democracia. No sé si la palabra democracia no estará tan gastada que sería saludable que empezásemos a buscar otra nueva para retratar lo que de siempre hemos querido vincular, por ejemplo, con el concepto de democracia directa. Sucede un poco lo mismo que con el término transición. Bien sabéis que hay personas empeñadas en sacar adelante lo que llaman una segunda transición. La primera, a mi entender, fue tan nefasta que si quieren proponer algo realmente nuevo, lo suyo sería que buscasen también una palabra distinta para retratarlo. Los términos de la crítica libertaria, de la democracia liberal, creo yo que son fáciles de enunciar. La democracia liberal, se dice en primer lugar, se asienta en un escenario manifiestamente marcado por desigualdades. Obedece en realidad al propósito de ratificar esas desigualdades. A su amparo se han perfilado mayorías artificiales que no son el producto de las adhesiones populares. En la trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que dictan las reglas del juego en las materias importantes. Y en fin, y por dejarlo ahí, cuando las cosas vienen mal dadas, la democracia liberal no duda en hacer uso de la fuerza, que conocemos a través de la represión en las calles, o que asume la forma de golpes de Estado asestados en países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas más o menos golosas. De esta crítica libertaria de la democracia liberal se derivan consecuencias en muchos ámbitos diferentes. Me vais a permitir que rescate dos de ellos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el mundo libertario hay posiciones vagamente diferentes en lo que respecta a qué conviene hacer en relación con las elecciones. Como sin duda sabéis, hay personas que reclaman lo que llaman abstención activa, pero hay quienes piensan que en cierto sentido y paradójicamente la abstención activa es una forma de participar en las elecciones en la medida en que a estas últimas se les otorga un relieve que no les corresponde. Al margen de estas dos posiciones, hay una tercera que quedó bien retratada en un artículo célebre redactado por Ricardo Mella hace más de un siglo, y que, mal que bien, decía: si ustedes quieren votar, voten, yo no me voy a oponer. Lo que me importa saber es lo que hacen los 364 días restantes del año, recomendación que creo que es de estricta actualidad en un momento como el presente. Siempre que pienso en las elecciones, me viene a la memoria una vieja viñeta que apareció hace bastantes años en El Hermano Lobo. Recogía a un responsable político que se dirigía a una masa enardecida y preguntaba: ¿qué preferís, el caos o nosotros? La masa respondía al unísono: el caos, el caos. Y a continuación reaparecía el responsable político que decía: pues os jodéis porque somos nosotros. El otro gran debate que me interesa rescatar es el relativo a la República. Yo sé que la discusión sobre la República en el Estado español tiene una dimensión emocional de la que carece en otros espacios geográficos. Y tampoco deseo ignorar que la República tendría la innegable virtud de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Confesaré que no acierto a adivinar ninguna otra virtud derivable del proyecto republicano. En este caso me limitaré a recordar algo que ya sabéis: Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico o social sea ni mejor
ni peor que el nuestro. Con lo cual está servida la conclusión de que ninguna de las discusiones importantes remite a esta de la forma de gobierno. Los términos de la propuesta libertaria en el terreno político creo que son fáciles de enunciar. Los reduciré a tres. El primero es la defensa orgullosa de formas de democracia directa, de democracia no delegativa, no representativa, de la mano, por cierto, y por añadidura, de un rechazo expreso de liderazgos y de personalismos. En ese libro, Repensar la anarquía, en un momento recojo una reflexión lingüística. No sé si habéis caído en la cuenta de que la abrumadora mayoría, no todas, pero la mayoría de las corrientes que se derivan del pensamiento de Marx se vinculan con nombres de personas. Hablamos de marxismo, leninismo, trotskismo, estalinismo, luxemburguismo, maoísmo, guevarismo, castrismo. Esta es una práctica afortunadamente desconocida en el mundo libertario. Es cierto que en el siglo XIX se hablaba a menudo de los bakuninistas, pero fue un término ideado por los detractores de los bakuninistas. El segundo pilar de la propuesta libertaria es la defensa de la acción directa, de una acción no mediada, en virtud de la cual retenemos en todo momento y lugar una plena capacidad de control sobre lo que hacemos y procuramos que lo que hacemos refleje una adaptación estricta entre los medios que desplegamos y los fines que deseamos alcanzar. El tercer y último pilar es lo que hoy llamamos autogestión. Digo hoy porque el término es de introducción relativamente reciente. Parece que se expandió al calor del Mayo francés de 1968. Aunque el término es reciente, el concepto estaba presente desde mucho antes. Cuando uno rastrea, por ejemplo, las resoluciones de los diferentes congresos de la CNT anteriores a 1936, descubre que el concepto de autogestión está claramente presente ahí. Cuando hablamos de autogestión, tendemos a vincularla con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para circunscribir a ese mundo las prácticas autogestionarias. Estoy obligado a recordaros que estamos en un espacio del planeta en el que la cultura y las prácticas autogestionarias fueron singularmente notables antes de 1936. Muchas veces habréis oído hablar de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana en 1936 y 1937. El adjetivo no es particularmente preciso. ¿Por qué? En esas colectivizaciones había muchos militantes de la UGT socialista. Algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Estamos obligados a preguntarnos qué es lo que ha quedado de todo esto. Permitidme que ironice. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados y recursos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de sacar adelante? Una modestísima agencia de viajes, algo que me temo retrata cabalmente el deterioro de todo un movimiento obrero. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta libertaria tiene que serlo, por necesidad, anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No puede ser meramente antineoliberal. No es lo mismo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Uno puede rechazar el neoliberalismo por considerar que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último, o puede rechazar por igual la lógica del neoliberalismo y la del capitalismo. Mucho me temo que el grueso de la izquierda que vive en las instituciones es meramente antineoliberal. Su proyecto mayor hoy consiste en regresar al año 2007, antes de la crisis financiera, y reconstruir nuestros maravillosos estados del bienestar. La principal concreción orgánica en el mundo libertario de la propuesta anticapitalista es lo que se llama anarcosindicalismo. Permitidme que haga un inciso que nace de algo que acabo de decir. Hace unos meses, esta estimulante figura intelectual que es el ministro del Interior español afirmó un buen día
que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Parece que este buen señor tenía algún problema de percepción sobre lo que es o significa el anarquismo. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas, coercitivas de organización, lo cual no es exactamente lo mismo. Vuelvo a lo del anarcosindicalismo. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que, a mi entender, un sindicalista en general, un trabajador en general también, tiene que hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios españoles, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a para quién trabajamos. Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su designio mayor era dejar atrás el capitalismo. Infelizmente, las cúpulas de esos dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar han dejado de formular esta pregunta. La tercera y última gran cuestión es la relativa a qué hacemos, qué bienes producimos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser que lo que hacemos hoy ponga, por ejemplo, en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? La propuesta libertaria tiene que plantear también inexorablemente una discusión sobre la institución Estado. En este caso, creo que mi obligación es llamar la atención sobre dos riesgos que están ahí. El primero asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo en lo que respecta a lo que la realidad nos dicta. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Al margen de lo anterior, si asumimos de buen grado, Marx lo dijo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, tendremos que preguntarnos por los otros muchos aparatos que se encuentran de nuevo al servicio de esa clase que domina. Me interesa mucho más, sin embargo, el segundo riesgo que discurre por el camino contrario y que nace de la superstición de que el Estado es, por definición, una institución que nos protege. Una superstición que nace del discurso, a mi entender, visiblemente caduco, de la socialdemocracia mortecina y del sindicalismo de pacto. Para replicar a esa tesis que sugiere que el Estado es una institución que nos protege, lo primero que tenemos que hacer es recordar su dimensión represivo, militar, policial, carcelaria, autoritaria. Pero admitiré que la principal discusión que nace de este debate es la relativa a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en alguna ocasión sobre este curioso término que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Los términos de la crítica libertaria de los estados del bienestar me parecen fáciles de enunciar. Primero, los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. Segundo, dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Tercero, no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. Cuarto, no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuando que emergieron en un momento la llamada era del petróleo barato que visiblemente ha terminado. Quinto y último, no exhiben ningún rasgo que invite a concluir que muestran una actitud solidaria en relación con los derechos de los habitantes de los países del sur. Conviene que no se malinterprete lo que estoy diciendo. De lo que acabo de afirmar no debe seguirse la conclusión de que estoy diciendo que un anciano debe renunciar a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Los libertarios no estamos en contra de lo público. Lo que hacemos es etiquetar nuestra defensa de lo público, adjetivarlo
Y reclamamos entonces lo público autogestionado y lo público socializado. Me explico una vez más de la mano de un ejemplo personal. Hace, qué sé yo, media docena de años, se produjeron movilizaciones estudiantiles contra la llamada Ley Orgánica de Educación, la LOE. Cuantas veces tuve la oportunidad al calor de esas movilizaciones, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba esta retahíla, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, 30 años atrás, criticábamos agriamente la enseñanza pública por entender que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la cultura del consumo, de la productividad y de la competitividad, me temo que le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los 30 últimos años? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo tanto que en un determinado momento, cargados de muy respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero repito, estamos obligados a etiquetar esa defensa y a hablar de enseñanza o de sanidad pública, socializada y autogestionada. Lo cuento de la mano de un ejemplo más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, alternativo, solidario, desplegadas por mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público, por sí solo, infelizmente, no es garantía de nada, o es garantía de muy poco. Quinta observación que quiero haceros. Cuando uno defiende la democracia directa, es muy frecuente que se tope con un argumento, con una réplica, que mal que bien viene a decir: eso de la democracia directa está muy bien y es muy bonito, pero resulta una fórmula inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál entiendo yo que debe ser la respuesta a esa réplica? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones obedece al propósito de permitir el despliegue de formas de democracia directa. Si tengo que retratar pedagógicamente cómo veo yo el sentido de fondo de esa transformación, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. Empiezo por el primero de ellos, decrecer. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones que invitan a concluir que hemos dejado visiblemente atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. No olvidéis que la huella ecológica del Estado español es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español precisamos 3,5 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. Desde la perspectiva del decrecimiento, estamos diciendo que en el norte rico inexorablemente hay que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero estamos afirmando, en paralelo, que hay que introducir principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. Que tenemos que recuperar, por ejemplo, la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Que tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, que tenemos que repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, que tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos,
que tenemos que restaurar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas, de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, que tenemos que apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar, o si quiero decirlo desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. Bien sabéis que hace 60, 80 o 100 años, muchos de nuestros abuelos abandonaron el medio rural porque entendían, con razones respetables, que en las ciudades se vivía mejor. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, quienes le otorgan relieve a la discusión sobre el colapso saben que uno de los pocos mecanismos de defensa eficiente que tenemos ante el colapso pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas vinculadas con el medio rural. He hablado, en tercer término, de la urgencia de destecnologizar nuestras sociedades. Asumiré de buen grado que el término puede tener cierta condición provocadora. Si tengo que decirlo de manera más mesurada, lo que estoy sugiriendo es que debemos sopesar hipercríticamente cuál es la condición de las tecnologías que el capitalismo nos entrega. No vaya a ser que su presunta vocación emancipadora no sea tal. John Searson es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado. A mi entender, solo los pensadores desmesurados son interesantes. Searson afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es una tesis seria. Tampoco voy yo tan lejos como Searson. Repito que mi consejo es analizar hipercríticamente las tecnologías que el sistema nos entrega de manera aparente e interesadamente generosa. Pongo un ejemplo tontorrón de lo que quiero decir. Facebook y las ilusiones ópticas que genera. Tenemos 5.000 amigos, algo que probablemente redunda en nuestra vida social. Claro, a 4.983 de esos 5.000 amigos no los vamos a conocer nunca, algo que no digo que sea un inconveniente. Cuando llegamos a casa por la noche, encendemos el ordenador, entramos en Facebook y podemos dejarnos llevar por la tentación de concluir que este país se encuentra en plena ebullición revolucionaria. Me temo que la realidad no es estrictamente esa. He hablado, en cuarto término, de la necesidad de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Esos espacios en realidad existen ya y han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Y sin embargo mantienen en muchos casos todas las reglas propias de la sociedad patriarcal. Esto que os cuento remite a una distinción general de la que he hecho mano de vez en cuando y que me invita a separar el mundo libertario del propio de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional. Para la izquierda tradicional, el problema principal se retrata de manera fácil. Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria es muy parecida, pero con un agregado importante. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos, en efecto, que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero nunca podemos olvidar que formamos parte de ese sistema que queremos echar abajo, con lo cual su lógica, sus fundamentos mentales, influye a menudo poderosamente en nuestra conducta. Esto creo que es fácil de traducir en términos de la preservación de las reglas del juego características de la sociedad patriarcal. No iré demasiado lejos con esto, me limitaré a rescatar una estimación estadística que, muy elemental, retrata, desde mi punto de vista fidedigna, de manera fidedigna, que apenas hemos avanzado en este terreno. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. Permitidme que subraye que es un porcentaje muy llamativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de varones. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70 de un 30%. He hablado, en fin, de la necesidad de
descomplejizar nuestras sociedades. Hemos ido aceptando sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace casi 4 años. En sus 2 libros casi póstumos repetía machaconamente una idea que me interesa rescatar ahora. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término, y paradójicamente, son más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a un país como este dejen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana. Me parece que una de las mayores urgencias consiste en apostar por descomplejizar nuestras sociedades si queremos recuperar la independencia que infelizmente hemos perdido. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. He contado muchas veces que hace tal vez 6 o 7 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico, la comparación, quedan un poco cojos. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración material y simbólica que padecen tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, desde mi punto de vista, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de esta discusión? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo de manera rápida y dramática los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba. Con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía en el transcurso de las 3 últimas décadas, ¿qué es lo primero que hicieron cuando las cosas vinieron mal dadas? Utilizar el teléfono para demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia? La propia imprevisión.
con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la conclusión, lo dije al principio, de que el sistema se va adentrando a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. Hay un consenso abrumador en la comunidad científica internacional en lo que respecta a la idea de que es inevitable que la temperatura del planeta suba al menos 2 grados con respecto a los niveles de 1990. Momento a partir del cual nadie sabe qué es lo que vendrá con posterioridad. El consenso no es tan abrumador, pero es muy amplio en lo que se refiere a la idea de que el pico del petróleo ha quedado ya atrás, con lo cual es inevitable que los niveles de producción se vayan reduciendo y que los costos de extracción y los precios de venta se multipliquen. Cuando hablo de estas cosas me da por recordar, probablemente lo he hecho en algún momento aquí en Pamplona, que hace un tiempo en un acto público alguien me preguntó si pese a todo no observaba algún tipo de conciencia elemental de nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer, en lo que se refiere a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder esa pregunta de la mano de la ironía, recordando algo que probablemente recordaréis también. Hace 4 años, en enero de 2011, esta otra estimulante figura intelectual, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó en Madrid una rueda de prensa para anunciar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó, de nuevo en Madrid, otra rueda de prensa en la que en sustancia dijo 2 cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado en 400 millones de euros y además, vaya por dónde, se había reducido el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre su cuello con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las reglas más elementales de la lógica formal. Si yo anuncio que la medida A está produciendo los resultados apetecidos, lo suyo es mantener o profundizar la medida A y no retirarla. Probablemente sabéis que el Partido Popular en el gobierno en Madrid coquetea con el horizonte de elevar a 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas. Creo que este es un reflejo simbólico interesante de cuál es la percepción de nuestros gobernantes. Estoy aún así en la obligación de tirar una piedra sobre mi propio tejado. He dicho hace un momento que no aprecio en el capitalismo contemporáneo ninguna capacidad de previsión en lo que se refiere a los retos vinculados con la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez que se avecina y cada vez más firmemente decididos a reservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que defienden los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por proponer otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos, de nuevo, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros responsables políticos, de todos nuestros responsables políticos. Me refiero a la palabra colapso.
No me acuerdo nunca de traer alguna copia de ese libro, pero creo que su lectura merece la pena. Es un libro de un inglés llamado Michael Joker, con título muy provocador. Historia de España, 2014-2033, crónica de un colapso. Es un texto publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034, y asume la forma de un manual de historia convencional, con cuadros estadísticos, mapas, fotografías, que retrata de manera a mitad de camino entre el sarcasmo y el argumento serio el colapso español. Ese colapso, en la perspectiva de Joker, que escribe a toro pasado en 2034, es el producto de la combinación de 4 elementos. El cambio climático, que empieza a pegar fuerte en singular en la mitad meridional de la península ibérica, el encarecimiento inevitable en el medio y en el largo plazo de los precios del petróleo, una crisis social en la cual ya estamos claramente inmersos y, en fin, el despliegue de políticas autoritarias cada vez más agresivas. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas es la mía y la de otras gentes. Tiene un cariz voluntarista, en la medida en que dispone de un apoyo social muy limitado, y nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Al respecto, lo que está hoy a nuestro alcance, que es bastante modesto, pasa por construir lo que hace unos minutos llamé espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Este ha sido, por cierto, un debate que ha dividido en 2 al movimiento del 15 de mayo. Muchas veces he sugerido que en el 15M había una posición respetable que entendía que el mayor cometido de ese movimiento consistía en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda de las posiciones, que era la mía, nos decía que teníamos que apostar por la construcción de espacios autónomos sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disidencias con respecto a nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen pensando, por ejemplo, que una de nuestras máximas urgencias consiste en perfilar una banca pública. Estoy obligado a preguntarme cuánto tiempo tenemos que aguardar para perfilar una banca pública y qué tipo de respuesta acarrea en relación con la discusión del colapso. Si me acojo a la tesis de Joker, que es moderadamente seria, el colapso no es para dentro de 150 o de 100 años, es para dentro de 2 o 3 décadas. Algo que debiera obligarnos a cambiar drásticamente de chip mental y abandonar el cortoplacismo y el eficientismo aberrante de la mayoría de las políticas que se discuten en los parlamentos e infelizmente hoy en un escenario de dramática desmovilización en la calle. Séptima y última observación que quiero haceros, a manera de 3 rapidísimas conclusiones. ¿Cuál es la primera de ellas? Hay una crítica vertida sobre el mundo libertario que merece ser escuchada porque plantea un problema real. Más o menos dice: vosotros los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar el orden existente, pero no lo sois tanto a la hora de llevar a la práctica vuestras ideas. Es verdad. Hace unos minutos señalé cómo esas maquinarias formidables de los 2 sindicatos mayoritarios españoles apenas habían mantenido ninguna apuesta que oliese ni de lejos a la autogestión. Pero alguien podría preguntarse si, aun siendo mucho más débil el movimiento libertario, lo que hemos hecho en ese terreno es particularmente consecuente y edificante. Me temo que no.
Hace un momento he defendido la construcción de espacios autónomos. Supongo que si entre nosotros hubiese algún abuelo o bisabuelo anarquista o anarcosindicalista, recibiría esa propuesta con un mohín. Diría, bueno, eso está bien, en cierto sentido también lo hacíamos nosotros en nuestra época, pero nuestra apuesta fundamental no era esa. Nuestra apuesta fundamental era la expropiación directa del capital. Muchas veces he señalado que, a mi entender, el momento simbólicamente más glorioso de la historia española del siglo XX es cuando, en un pequeño pueblo de Aragón, los anarquistas locales, o quienes fueran, poco me importa, deciden instaurar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Quemar el registro de la propiedad. Ahí no había trampa ni cartón. Hemos ido retrocediendo de manera tan dramática que nuestras capacidades se han ido limitando en paralelo. Hay un concepto que empleaban esos abuelos y bisabuelos anarquistas y anarcosindicalistas, que fue cayendo en desuso tal vez porque alguno de los significados que se vincularon con él era un poco abstruso. Me refiero a eso que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, está muy bien organizar actos como este, publicar revistas, editar libros, convocar manifestaciones y concentraciones de repulsa. Pero lo más interesante que podemos hacer es llevar a la práctica nuestras ideas en la realidad económica y social. Demostrar que en efecto es verdad que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Esto supone también, en cierto sentido, rendir un homenaje tranquilo a aquellas gentes de antaño. Hay un libro maravilloso de un profesor inglés, Chris Elam, sobre la Barcelona anarcosindicalista del primer tercio del siglo XX. Ese libro demuestra lo que eran los espacios de autonomía. Había barrios enteros de Barcelona en los cuales la Guardia Civil no se atrevía a entrar. Las negociaciones con la patronal no se caracterizaban por empleo de muchas palabras. Muchas de las fórmulas de movilización social que creemos haber descubierto en los últimos años las desplegaban nuestros abuelos anarcosindicalistas hace 70. Los scratches, por ejemplo, dirigidos contra los propietarios de viviendas que aplicaban alquileres de genuina usura. Segunda de las conclusiones que quiero transmitiros. De un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien invoca la realidad, inmediatamente estallo. La transición política española es una demostración palmaria de las consecuencias del realismo. Dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que en sustancia hacen lo mismo. Dos cúpulas sindicales que en los hechos no se oponen a nada. Una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes los mismos mensajes. Hay una frase muy sonora y un poco incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que creo retrata bien lo que quiero decir. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan una realidad que presumiblemente vendría dada por la naturaleza de tal manera que sería inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses. Estamos obligados a no ser realistas a la hora de cuestionar esas aparentes, naturales realidades. Tercera y última conclusión. Siempre que hablo de esto, me da por aterrizar al final con un par de anécdotas que nos sitúan en el escenario en el que estamos. En el mes de septiembre de 2011 me invitaron a participar en Turín, en el norte de Italia, en un debate sobre el 15M. Y de ese viaje, que fue muy rápido, recuerdo dos anécdotas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que contado así suena un chiste, pero era una conversación real. El colega francés dijo, yo a vosotros los italianos no os comprendo, a los varones italianos, que presumís de vuestra condición de seductores y de don Juanes, pero luego admiráis, o al menos votáis, a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor, dijo, es verdad, muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi, pero no es por lo que tú acabas de sugerir. ¿Cómo que no? ¿Y entonces por qué es? Admiran a Berlusconi
porque paga a las prostitutas con dinero público. Como podéis percataros, el debate adquiere una dimensión bien distinta de lo que aparentemente retrataba su condición inicial. Lo segundo que recuerdo es que en las calles del centro de Turín había carteles de publicidad de una revista humorística italiana. El titular principal rezaba: "El Estado y la mafia se separan". Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: "Estaban arruinando nuestra reputación". Gracias por haberme escuchado.